Bienvenidos a Tu Consultorio en Vivo, este punto en donde nosotros semanalmente nos encontramos para hablar de salud, hablar de vida y sobre todo tener la posibilidad de llevarte información que te ayude a vivir sano, ojalá mejor y con el favor de Dios durar más tiempo. Me encanta recibirte esta noche porque tú eres el invitado especial, tú que estás en casa y este es el momento para hacer preguntas y llamadas. Tenemos un programa bastante condensado y corto, sin embargo, no deja de ser excepcionalmente importante porque vamos a tratar el tema del cáncer. Y me encuentro para ello con dos especialistas de talla A número 1, el doctor Roberto García y el doctor Armando de Gracia Nieto, que de verdad en urología y oncología puede hablar con propiedad porque son los idóneos. Bienvenido, Armando. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirlos aquí y sobre todo de la posibilidad de poder llevarle la información a nuestro Panamá y al mundo, que es la información la que nos va a dar la oportunidad de vivir un poco más relajado y sobre todo con la esperanza de llegar a muy viejo, pero muy viejo. ¿Verdad, Armando? Así es, así es. Ok, y el enfoque de el cáncer de próstata o la situación en cómo nos afecta. Realmente nosotros los varones somos más aprensivos a todo eso de los exámenes y todas esas cosas y sobre todo a querer entender cómo sucede el cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata, como bien dijo mi compañero Roberto, pues es un crecimiento anómalo de células de la próstata. Ellas van creciendo, van progresando, van atacando órganos adyacentes y luego van a otras partes del cuerpo, primero los ganglios linfáticos de la pelvis, luego el hueso, y va progresando. Entonces la idea es tratar de descubrir el cáncer en sus etapas iniciales, porque si los descubrimos en sus etapas iniciales tiene una alta tasa de curación. Curación, estás usando una palabra muy potente. Curación. Ok, o sea que podemos eliminarlo por completo. Podemos erradicar el problema. Sin embargo, la mayoría de las veces, al estar pues lidiando con el día a día, vemos que esto no es lo que sucede, sino que ya la patología, es decir, la enfermedad, la condición, avanza mucho, porque se confunde, se mezcla con otros síntomas y de pronto no tiene el diagnóstico oportuno porque no vamos a atendernos a tiempo. Sí, de hecho, podría agregar que la mayoría de los cánceres de próstata hoy día se detectan de forma asintomática. El paciente no tiene ningún tipo de síntoma. Mira. ¿Okay? Y lo que nos lleva usualmente a ese diagnóstico es o un PSA, que es una prueba que se hace en sangre elevada, o un tacto rectal, un examen de la próstata anómalo. O sea que el tamizaje, el estar viendo anualmente o frecuentemente, que después vamos a hablar de eso, hace un diagnóstico temprano y con ello entonces logramos consolidar un plan que nos ayuda a erradicar el problema a tiempo. Pero efectivamente, ¿qué cosas son probables que disparen que estas células de estos órganos que predominantemente frente a otros órganos presentan una tasa mucho mayor de prevalencia en nuestro país y en el mundo? Sí, bueno, el cáncer de próstata es una causa importante de incidencia y de mortalidad en nuestra región, no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica y el Caribe. Tiene la peculiaridad de que puede ser más frecuente en personas afrodescendientes, ¿okay? Y hasta ahora no está muy claro los factores de riesgo y la prevención del mismo. Lo que sí se ve es que es más incidente, es mucho más incidente mientras más mayor uno se pone. Entonces es importante pues atacar el grupo de edad alrededor de los 45 años en adelante. Ok, acá tenemos una imagen que me gustaría que revisáramos porque definitivamente implica tener una visualización, un concepto claro o más claro de qué es y dónde está la próstata. La próstata es una glándula. ¿Me acompaña, doctor Armando, por favor? Sí, claro. La próstata es una glándula y ella se ubica muy particularmente en un punto específico.
esta zona. La próstata es una glándula en forma de nuez que rodea el conducto de la orina, la uretra, el conducto que lleva la orina de la vejiga hacia afuera, hacia el pene, lo rodea y está a nivel del cuello de la vejiga, y le sigue el esfínter urinario externo. O sea, está en el medio de estas dos estructuras de la vejiga y de la uretra. Y su función es primordialmente reproductiva, ya que en ella se produce alrededor del 80% del volumen del líquido seminal. Y que de hecho pues está conectado con otras estructuras que dan la posibilidad de que en un momento dado podamos fecundar a ese óvulo que está del otro lado de la ecuación en las mujeres. Pero perfectamente, esta nuez de tamaño, no vaya a decir que el doctor dijo que tenía una nuez allá adentro, por favor, esta glándula del tamaño de la nuez, como el doctor Armando ha dicho, tiene una serie de cambios degenerativos que, como él dice, suceden de una forma aleatoria. Bueno, en la próstata pueden ocurrir muchas enfermedades y una de ellas es el cáncer, pero también está el crecimiento benigno de la próstata, que también da muchos síntomas, muy engorroso, y con el tiempo puede llevar a insuficiencia de los riñones, por ejemplo, y a una disminución de la calidad de vida por no poder orinar adecuadamente, por no poder dormir en las noches. Y pues los pacientes muchas veces relacionan eso con el cáncer, dicen, no, pero si yo no tengo esos síntomas no tengo cáncer. Pues no es así, el cáncer la mayoría de veces no da síntomas. Ojo, escucha. Fíjate lo que el doctor acaba de decir, porque es uno de los puntos clave a los cuales quiero llevar la conversación. Definir y diferenciar los diagnósticos de una hiperplasia prostática benigna, tal como se llama, y el doctor acaba de describir, de un adenoma de próstata. Sí. Y cuando hablamos de esto, significa un cambio radical en el pronóstico. Claro. Sí, bueno, la hiperplasia benigna de próstata no es cáncer y es perfectamente tratable y curable. No es normal tener que levantarse 5 o 7 veces en la noche para orinar. No es normal tener que pujar muy fuerte para orinar. No es normal tener infecciones de orina cada rato por no vaciar adecuadamente la vejiga. Esto se puede tratar y no es cáncer. Perfectamente curable. O sea que podemos ir enumerando y haciendo una lista de formas en cómo puedes identificar la condición y, tal como lo conversábamos fuera de cámara, en familia, tomar esa decisión de fuerza y decir, ¿sabes qué? Vamos juntos, tan, y vamos a diagnosticar. Así es. ¿Te parece? Ok, entendiendo la cercanía que tiene esta estructura en el cáncer, hablando específicamente, tenemos al intestino grueso y tenemos otra serie de estructuras en la pelvis que hace muy riesgoso de que se asuma una posición de una enfermedad tal como esta. Así es. Bueno, a medida que el cáncer progresa, él puede crecer hacia adentro del conducto de la orina y, por decirlo de alguna manera, ahorcar el conducto de la orina, y eso impide el adecuado flujo de la orina hacia afuera. Por tanto, uno de los síntomas de cáncer de próstata cuando está avanzando es, sí, efectivamente, es tener un chorro de orina flojo. A medida que él avanza, él puede infiltrar vejiga, puede infiltrar recto, y cuando infiltra vejiga puede tapar estos huequitos que son los meatos ureterales, son los orificios que traen la orina del riñón a la vejiga, y esto puede provocar una obstrucción de alguno de los dos riñones o los dos riñones y llevar a una insuficiencia renal. Exactamente. Y por eso es tan importante hacer esa diferenciación, porque la hiperplasia de la próstata no va a actuar de la misma manera invadiendo el tejido. Y la diferencia de la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer es la capacidad que tiene el cáncer de invadir a distancia y de provocar infiltración de los órganos aledaños. O sea, un cáncer de próstata, si le permites avanzar, él te puede invadir los huesos, y esto pues puede provocar mucho dolor e incluso fracturas en algunos pacientes. Entonces, pues la idea nuestra es tratar de empezar el diagnóstico precoz y así poder descubrir esto cuando está en etapas localizadas en donde el porcentaje de curación es mucho mayor. Y ahí está. Eso es el primer paso para abordar los conceptos alrededor del cáncer de próstata y de la importancia de todos los mecanismos que anualmente se toman para su detección y, sobre todo, poder entrar a hacer algo a tiempo. Acompáñenme a revisar una pregunta que nos llega a través de la magia del video. Adelante, producción.
Doctor, ¿cuáles son los exámenes que hay para detectar el cáncer de próstata? ¿Cuáles son los exámenes que hay para detectar el cáncer de próstata? Nos preguntaban acá. Sí, bueno, los exámenes más básicos que hay para detectar el cáncer de próstata son básicamente el PSA, que es una prueba de sangre que se realiza, que es una enzima que es específica a la próstata, o sea, la produce solamente la próstata, pero no la eleva solamente el cáncer. O sea, que un PSA elevado tampoco quiere decir que haya el cáncer, puede haber otras enfermedades como infección de próstata, próstata grande, etcétera. Y el tacto rectal, que con el tacto rectal nosotros podemos palpar nódulos en la próstata sospechosos de cáncer. Y bueno, el tacto rectal tiene la desventaja de que hay nódulos cuando son muy pequeños no se pueden palpar, o si los nódulos están en la parte de arriba, pues no puede llegar el dedo. Por tanto, uno y otro de manera individual tienen muy poca sensibilidad para detectarlo, pero los dos juntos pues se aumenta la sensibilidad y la tasa de detección precoz del cáncer de próstata. Claro, porque estos estudios y estas maneras de ir poco a poco aumentando la información hacen que el facultativo, fíjate que eso es la importancia de este espacio, llevarte la información y contestar tus preguntas, como la de WhatsApp que llega en este momento. Adelante. Síntomas que presenta el cáncer de próstata o molestias. Ajá, Armando de Gracia Nieto. Sí, bueno, como había mencionado, pues la mayoría asintomáticos, sin ningún tipo de síntoma. Cuando el cáncer de próstata empieza a dar síntomas es porque la situación se presenta ya en un estadio un poco avanzado, ¿no? Y generalmente pues ocurre problemas con el chorro flojo, entrecortado, sensación de que no vacía bien la vejiga, sensación de pujo, dolor óseo, sangre en la orina, sangre en el semen, y puede llegar incluso hasta falla renal en algunos casos. La falla renal, tal como lo explicamos hace un momento, el doctor lo describió claramente, cuando se obstruyen los huequitos por donde la orina pasa de la vejiga al exterior. Evidentemente genera un problema y eso entonces va hacia las vías superiores, donde están los riñones. Y ahí tenemos un problema funcional. En el concepto del cáncer de próstata, cuando hablamos de la detección temprana y hablamos de este tipo de procedimientos que tenemos a la mano, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que ofrecen esa posibilidad de hacer una detección temprana? Sí, bueno, cuando nos enfrentamos ante un paciente que tiene un PSA sospechoso y un tacto rectal normal, nos queda la duda porque al repetir el PSA pues puede subir. Pues hay herramientas nuevas como por ejemplo la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, y ella pues nos ayuda a identificar nódulos sospechosos. Y al identificar nódulos sospechosos no solamente nos recomienda, bueno, creo que este paciente hay que biopsiarlo, sino que además nos informa el tamaño y la localización. Y de esa manera uno puede dirigir la biopsia de próstata a un punto específico de la misma. Y vas como un misil, ¿no? Aquí está el problema, vamos a buscarlo y efectivamente es más fácil de ubicar y de pues biopsiar. Efectivamente, pero tenemos más preguntas a través del WhatsApp. Adelante. Dolor en el pene y los testículos, en el ano, ¿tiene que ver con la próstata? Sí, bueno, sí. Este es un tema frecuente en la consulta. La inflamación o el dolor de origen prostático es bastante frecuente en los hombres, bueno, a diferencia de la mujer, que la uretra es muy corta, pues, y le toma las bacterias que viven en el periné, en el ano alrededor, migrar a la vejiga y provocar una cistitis, pues el hombre es más complejo porque la uretra es más larga. Entonces, las bacterias generalmente viajan y se meten a la próstata. Esto se conoce como prostatitis y es muy frecuente en personas, por ejemplo, que toman poca agua o se aguantan mucho las ganas de orinar.
Y en ese contexto, como la próstata tiene pocos receptores de dolor, pues el dolor es bastante vago y muchas veces da una molestia en el periné. Esto es el espacio que hay entre el ano y los testículos, una molestia testicular, un ardor en el conducto de la orina, un escozor en la punta del pene. A veces da sensación de escalofríos o incluso puede dar dolor pélvico crónico. Y generalmente pues no está relacionado con cáncer, pero puede presentar o dificultarnos el trabajo a la hora de decidir cuándo hacer una biopsia, porque hay veces que la prostatitis también cursa con elevación del PSA. Y por eso es tan importante mantener la vigilancia con su médico y con los especialistas. El tiempo se nos ha ido, pero volando esta noche. Y llegamos al momento en donde necesitamos meterle, como quien dice, en buen panameño, el turbo, el nitro. Vamos a las conclusiones. Las conclusiones de parte del doctor Armando de Gracia Nieto, urólogo, urooncólogo. Bueno, me gustaría decir que muchas veces en el día a día, pues nosotros los hombres estamos acostumbrados a proveer a la familia, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestras esposas, cuidar de nuestros padres, y muchas veces en ese afán de dar lo mejor, pues nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Entonces, en ese aspecto, muchas veces dilatamos la atención médica y ahí, en ese momento donde dilatamos la atención médica, es cuando la familia juega un papel importante. O sea, la hija, el papá, la mamá, deben llevar a su padre, a su abuelo, a su tío, deben de llevarlo al médico, deben ayudarlo, deben decirle, déjate consentir, vamos a cuidarte. Déjate consentir y vamos a cuidarte. Qué mensaje tan profundo. Déjate consentir y vamos a cuidarte, porque la salud es primero. Uy, fuerte. Bueno, estamos aquí en el momento final del programa y no me puedo ir sin darle nuevamente el agradecimiento sincero por haberme acompañado, Armando, Roberto. Muchas gracias al Instituto Oncológico y definitivamente seguimos con los esfuerzos para llevar el mensaje que ustedes tanto están haciendo el esfuerzo para la salud del pueblo panameño. La próxima semana...